¿Qué es el INLI? El INLI es un instituto, es un ente público descentralizado con patrimonio propio y personalidad jurídica encargada para la promoción y para la implementación de acciones estratégicas para la resignificación y revitalización de las lenguas indígenas de la población residente del municipio de Oaxaca de Juárez. En el municipio de Oaxaca de Juárez hay no menos de 10 lenguas indígenas. Una de ellas con mayor presencia es la lengua zapoteca, no menos de 10,000 hablantes. De ahí le sigue la lengua mixteca o el Tungusavi, con alrededor de 4,500 hablantes. De ahí le sigue la lengua mije, y alrededor de 3,500 hablantes. Le sigue la lengua chinanteca, la lengua mazateca, la lengua náhuatl, chatina, cuicateca, triqui y hasta zoxiles tenemos aquí en el municipio de Oaxaca de Juárez. El INLI es de reciente creación, pues apenas se está consolidando en su estructura. Se carece de recursos humanos, pero también de recursos económicos para la implementación de diferentes proyectos que se tiene. Toda acción inherente a las lenguas y a las culturas indígenas siempre se requiere de presupuesto para llevar con éxito los proyectos, las acciones que el INLI tiene para la población, tanto para la población que habla como para aquellos que no la hablan, las lenguas indígenas. Sí, ¿qué son los catálogos de servicios municipales? Son las diferentes acciones, los diferentes servicios que el ayuntamiento brinda a la población en general. Y consideramos de que una forma de visibilizar las lenguas indígenas es traducir estos catálogos por lo menos en 4 lenguas. El acuerdo de Cabildo del día 8 de diciembre del año pasado fue por lo menos traducir estos catálogos de servicios municipales en 4 lenguas. En la lengua zapoteca, mixteca, mije y mazateca, ¿no? Hasta ahorita tenemos avanzado 3 de ellas. Nos falta terminar con la última, que sería la lengua mazateca, y con esto estamos culminando una de las acciones para la visibilización de las lenguas y que la gente se dé cuenta que su lengua sirve, que su lengua es útil en los servicios públicos. Todas las lenguas que se hablan en México, en el mundo, las lenguas indígenas, y en particular las lenguas que se hablan en nuestro estado, están en ese proceso de decadencia, están en ese proceso de desplazamiento por las lenguas, por el español, el inglés y otras lenguas extranjeras, pero principalmente el español. La situación está que en el siglo XX hubo un proyecto muy exitoso que se llamó castellanización, que la escuela obligó a los niños que no hablaran su lengua. Y muchos de esos niños hoy en día son padres de familia y traen esta mentalidad de que las lenguas no sirven. Y como consecuencia, pues no le enseñan la lengua indígena a sus hijos. Por eso decimos que la lengua va en decadencia, porque los niños en edad escolar, principalmente los niños en edad escolar, ya no hacen uso de esta lengua. Prefieren aprender el español, el inglés, otras lenguas, pero menos la lengua indígena de sus ancestros, de sus padres. Sí, tanto en el ámbito internacional como nacional y local, hay leyes que defienden el derecho lingüístico, ¿no? Está la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996, ¿no? Donde justamente reitera que es un derecho usar nuestra lengua.
podemos usarlo en los espacios públicos, en los espacios privados, en donde quiera que estemos, podemos hacer uso de nuestra lengua porque es un derecho que se tiene. En el ámbito nacional, es uno de los que mencioné, pero en el ámbito nacional tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Promulgado en el 2003 como resultado del acuerdo que hubo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se genera justamente esta ley, se reforma el artículo 4 y el artículo 4 pasa a ser artículo 2 constitucional, ¿no? Donde hace alusión de que el país es pluricultural, multilingüe y hay una riqueza enorme y que los pueblos indígenas existían antes de que llegaran los españoles, ¿no? Entonces esta ley justamente dice que las lenguas indígenas se equiparan ser lenguas nacionales. En México no hay una ley que diga que el español sea la lengua oficial. De facto se ocupa porque las políticas públicas implementadas por los gobiernos, la lengua que se emplea es justamente el español, ¿no? Pero así como tiene validez el español, así también lo tienen las lenguas indígenas. En el ámbito estatal también hay algunas leyes. Una de ellas es la Ley General de los Derechos, la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. Ley de Derechos de las Comunidades, de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, ¿no? Específicamente en su artículo 18 dice que comete etnocidio a aquella persona que priva el derecho del otro por hacer uso de su lengua, ¿no? Y hay una sanción de entre 3 y 5 años de cárcel y 500 salarios mínimos en caso de que se llegase a denunciar a aquellos que discriminan, a aquellos que no permiten la libre expresión, no permiten el uso de las lenguas en todos los espacios, principalmente en las diferentes dependencias, en el ámbito educativo, en el ámbito del sector salud, en el ámbito de impartición de justicia, porque es un derecho que se tiene. Creo que la tarea titánica que nos corresponde hacer a nosotros como Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas, pionera en el país, debería de haber institutos municipales en todos los estados con población indígena, ¿no? Oaxaca, que se caracteriza justamente por tener esa población indígena, el 48% de la diversidad cultural y lingüística de México está en Oaxaca, ¿no? Entonces debe de haber en todos los municipios con población indígena institutos de esta naturaleza para la atención. La tarea titánica, les decía yo, la tarea titánica que nos corresponde a nosotros no es el estudio de las lenguas. Eso lo tenemos que dejar a los investigadores, a los académicos. Nuestra prioridad es el uso social de las lenguas. Porque ¿por qué se están desplazando las lenguas? Las lenguas se están desplazando justamente porque ya no se hace uso de ellas. Los hablantes ya no la utilizamos. Y si lo utilizamos, lo hacemos en un reducido espacio. Lo que se quiere es que ocupemos nuestras lenguas en todo momento de nuestra vida. En el mercado, en el cine, en el camión, en el taxi, en el tianguis, en las reuniones, en la plática familiar, en los saludos, en todo, en la escuela ni se diga. En todos los espacios debemos de hacer uso de nuestra lengua. Y esa es la prioridad del instituto, que la gente se dé cuenta que es un derecho que se tiene. No es una iniciativa propia del instituto, sino es un derecho que pueblos indígenas, organizaciones independientes, académicos, investigadores han
buscado, han peleado, han planteado para que este derecho pues se respete. Entonces, lo que queremos es justamente que la población que habla lengua indígena sepa que es un derecho y que hay bases jurídicas, bases filosóficas que defienden este derecho, ¿no? Hoy en día se equipara ser derecho humano. Hay 3 lenguas. De las 68 que se hablan en México, 31 de ellas están en alto grado de desaparecer, ¿no? Y en el caso particular del estado de Oaxaca, nuestro estado, de 15 lenguas que menciona el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de esas 15, 3 están en este proceso, que están al borde de la muerte, están por desaparecer. Y justamente es la lengua ixcateca, que la hablan alrededor de 6, 7 personas, ¿no? No tiene mucho, a finales del año pasado murió uno de ellos, ¿no? Y estas personas ostentan la edad de más de 70 años, ¿no? Si dejaran de existir, que no es el deseo de nosotros, se desaparece la lengua ixcateca. De ahí le sigue la lengua chocholteca, ¿no? Hay más hablantes, hay más de 100 hablantes, pero están en ese proceso. De ahí le sigue la lengua chontal, que también en esa misma situación sociolingüística se encuentra. Pero todas las lenguas están en ese proceso. ¿Por qué? Justamente lo que yo les decía. No hay un seguimiento, no hay una enseñanza, no existe el uso de las lenguas en la cotidianidad. Y los niños en edad escolar, muchos de ellos ya no la hablan. Yo aplaudo, a mí me congratula el hecho de saber que hay niños y hay comunidades que sí son bilingües. Hablan la lengua indígena y hablan también el español. Y esa es una gran satisfacción, pero es una gran preocupación en las comunidades donde la población escolar ya no están aprendiendo la lengua de sus padres, la lengua de sus ancestros. Sí, justamente estamos entrando a las escuelas para generar foros interculturales al rescate de mi lengua, ¿no? Porque en todos los espacios, en todas las escuelas, hay hablantes de lenguas indígenas, pero se cohíben de usar esa lengua. No la practican, si acaso la usan en la casa o cuando regresan a sus comunidades, pero en el espacio escolar no la ocupan. Siguen pensando que es un delito hablar nuestra lengua. Entonces la idea es justamente sensibilizarlos para que reencuentren su identidad indígena, su identidad histórica y la resignificación cultural y la revitalización de las lenguas. Que le empecemos a darle nuevo significado a nuestras culturas y revivamos nuestra lengua. ¿Cómo? Haciendo uso de ella en el espacio donde estemos. También otra de las acciones que estamos implementando es a través del teatro en lengua indígena, los jóvenes, los niños puedan participar, tanto para los que la hablan como para los que no hablan ninguna de las lenguas, pueden participar en este proceso. Los que la hablan fortalecen su lengua y los que no van a aprender. Y se sensibilizan para aprender a vivir en y con la diversidad que siempre ha existido. En cuanto a la tecnología, nosotros lo estamos ocupando justamente como una herramienta, como un medio para el autoaprendizaje de las lenguas indígenas. Este año nuestro proyecto es hacer aplicaciones en 4 lenguas. Lengua zapoteca, mixteca, chatina y cuicateca, ¿no? Para ofertarle a la población, a aquellos que se interesan en aprender
alguna de estas lenguas. Y para quienes ya la hablan, pues fortalecer y que se den cuenta de que se puede revitalizar nuestra lengua con el interés, con el compromiso, con acciones concretas y coordinadas con las instituciones públicas afines a la cuestión cultural y a la cuestión lingüística, porque esta tarea titánica no es privativo solamente del instituto, sino de toda la población en su conjunto. Creemos que es la única forma de cómo alargar un poco la vida de las lenguas, porque se está proyectando dentro de 30 años, de las 15, 16, 17 lenguas que se hablan en Oaxaca, solamente van a quedar 3. Nze natasha vini ni takwa atsakuni ton okada medakada tu usabi ton dadavi ñu ayaba nunruba kanu kanu nicho ni rana ni gonro tidu ayo sakada ro yo saka ni rokuton ro tiku kani ni ridacha ni kani ni mikusan rikuno ni tsaka ni kuton ro konama kuista ko bebanse akuyanako ko tutuma ka anro tutuma da kwa anro kudacha ro tsakuista ni ro tukutsa retakuton ro kuista ni tsa makada gana manan ikan ro digudu bakachi dani ni nze tashabini